Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzucuatiá. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Curuzucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Curuzucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 425590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12:42. Temperatura 27 grados. Humedad 87%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Él es el eterno, el principio y el fin. Él es el agua para quien está sediento. Él es el pan que a todos puede saciar. Él es cordero que en la cruz fue inmolado. Fuimos comprados por su sangre carmesí. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Desde un rinconcito correntino, sábados y domingo de 12 a 14, sintonizanos, que una bendición te espera, chamigo. Ya han pasado 20 años que comenzamos con esto que Dios nos encomendó. Ir y predicar el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Aquel 9 de agosto del año 2004 salía por primera vez por LT25 Radio Guaraní, AM970 de Curuzucuatiá Corrientes, este espacio musical, Jesucristo el camino, la verdad y la vida, un programa cristiano conducido por el pastor Benito Ramón Fontana, llevando las mejores alabanzas a nuestro Dios. El Evangelio es nuestro lema, la ley de Cristo es nuestro honor. Del sacrificio somos cristianos, evangelistas de la nación. Nuestro estandarte flamea el viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje
mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Si el mal acecha nuestra doctrina por la ignorancia y la corrupción, vamos sin miedo contra el pecado, somos de Cristo, el Rey de amor. Sigue adelante, evangelista, sin preocuparte de Satanás. Lleva el mensaje del evangelio y vida eterna recibirás. Triste la vida de los que ignoran el evangelio de salvación. Sus almas sufren, sus ojos lloran porque desprecian al Salvador. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Nuestro estandarte flamea al viento como gigante de la verdad. Nuestro mensaje es el acento con que las almas se salvarán. Adiós amigos, adiós hermanos, ustedes quedan en oración, yo voy en busca de almas perdidas para traerlas al Salvador. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Muy pero muy buen mediodía, mi querida audiencia. Dios esté bendiciendo todos los hogares donde estamos llegando a través de la M970 y que este programa sea de bendición para tu vida. Aquí estamos con José Estilo en los controles y acá te estaremos haciendo compañía durante 60 minutos con las mejores alabanzas como lo hacemos siempre. Y así también estaremos trayendo una palabra de Dios que para comenzar quiero estar leyendo esta palabra que ha sido de tanta bendición en mi vida, que está en el libro de Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no lo hallarás. Será como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Preciosa promesa de Dios para todos aquellos hijos de obediencia que creen y confían en la bendita palabra de Dios. Comenzamos el programa de este sábado 12 de octubre del 2024 con el conjunto Emanuel. Asediado voy por el camino. Asediado voy por mi camino, en diversas pruebas y aflicción. Apartarme quieren de la senda que me lleva a estar con mi Señor. No le temo a las pruebas del camino, que me hiere como espino al pasar. No podrán apartarme de la senda, así tenga que luchar hasta el final. A veces en pesar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino
sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. A veces empezar y a veces en dolor. A veces en desierto tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. Muchas pruebas son parte de mi senda, cual espino en el camino siempre habrá. Por más que yo quiera eludirlo, es en vano, no lo puedo evitar. Y al final del camino Él me espera, cuando llegue su hermosura le veré, y me hará olvidar todas las penas que en la senda tuve que pasar. A veces empezar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. A veces empezar y a veces en dolor, a veces en desiertos tengo que caminar, pero no me detengo, camino sin cesar. ¿A dónde está Jesús? Yo tengo que llegar. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, estamos en este sábado 12 de octubre del 2024. Antiguamente era el Día de la Raza, pero hoy es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. No sé qué es, pero bueno, el motivo de que no es más el Día de la Raza. Bueno, te invitamos para el culto de Sanidad y Milagro, 18:30 horas, Irastorza 570, Curuzú, Cuatía Corriente. Ahí estaremos orando, pidiendo por todas las personas que necesitan una ayuda. Damos gracias a Dios porque estamos orando por un grupo de personas por distintos problemas, distintas enfermedades, y la mano de Dios se está moviendo ahí. Así que no te entregues, no te aflijas, poné tu confianza en Jesucristo y Él va a hacer la obra. Yo doy gracias a Dios porque son varios ya los que superaron este momento y hoy ya están libres. No acostumbramos dar los nombres de las personas que reciben el milagro. Siempre tenemos ese respeto a la privacidad y bueno, me gusta cuando la persona que recibe ese milagro lo publique él, porque si no vamos a pasar a ser como años atrás que había aquellos que sanaban y curaban lo que le ponían adelante y eran ellos mismos que contaban los milagros. Y lo más gracioso, como quien diríamos, que preguntaban si le habían cobrado algo y nunca nadie cobró nada. Pero cuando llegaba a su consultorio
Conozco uno de ellos que una vez se quedó con un par de zapatos de un pobre paisano ahí en Solari, que tal vez lo haya recibido de regalo de algún hijo que está en Buenos Aires, y le hizo comprar un par de alpargatas porque tenía que curarle el zapato. Por supuesto, nunca más el pobre hombre pudo tener, si no le mandaron nuevamente los hijos ese calzado. Pero bueno, en la radio decían que ellos no cobraban. Quiero decirte que en esta congregación yo jamás hablo de dinero, pido dinero a nadie. Siempre, gracias a Dios, que tengo fieles de la congregación que aportan con dinero, una ayuda que siempre se necesita. Pero nunca jamás van a decir que yo pedí dinero o mandé a los hermanos de la iglesia a que hagan pasteles, empanadas, algo a beneficio de la iglesia. Todo lo que tenemos lo compré yo con mi esposa. Y así nunca pedimos nada a ningún miembro de la congregación. Si otro lo hace, allá con ellos. Yo me hago cargo de lo que se hace en la congregación. Adelante, José Estilo, con el próximo tema musical.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy garantía. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me golpeaste el alma sin piedad. Te separaste y no sabes qué hacer. Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Tecno Servicios, alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios, contactos al teléfono 3456-433-777, Mocoretá, Corrientes. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446
640474 o 3446 59 40 55. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 9195, Rivadavia 1070, Curuzucuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Juan Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, Constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzucuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14.
siempre. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13, 14 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 87%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Bueno, seguimos en el programa, seguimos disfrutando de las mejores alabanzas, siempre seleccionadas para cada programa, y reiterarte la invitación para esta tarde, 18:30 horas, culto de sanidad y milagro, Irastorza 570. Vamos a ir con 2 temas musicales más que estará poniendo en el aire José Estilo. Casi sin vida, contaba ya perdida mi salvación. Andaba en el desierto por caminos inciertos, vivía yo con tantos sinsabores, qué vida de errores, qué triste sufrimiento. Ya no sabía amar, no tenía la paz
era mi Jesús quien me hablaba. Pude yo ver su luz y su sangre en la cruz por mis pecados. Ahora feliz yo soy y cantando yo voy, que Él me ha perdonado. Si quieres ser feliz, también puedes oír, su voz te está llamando. Mas escuché su tierna voz que me decía: oh hijo, vuelve a mí, no mires más atrás, que yo estaré contigo. No pienses que yo te olvidé, eres mi amado. He visto tu dolor, sufrimiento y error, y hoy te tengo en mis manos. He visto tu dolor, sufrimiento y error, y hoy te tengo en mis manos. Hace mucho, mucho tiempo encontré alguien que mi vida transformó. Desde ese momento no me dejó. Su presencia cada instante siento en mí. Cuando solo me siento desmayar, tiende su mano y me ayuda a caminar. No, no me dejará, pues conmigo, conmigo siempre estará. No, no me dejará, pues conmigo, conmigo siempre estará. Si te sientes sin su compañía, hoy te ofrezco a este amigo fiel. Él entrará y hará su morada. Hoy te dice: déjame entrar. Y si todos tus amigos te dejaran, Él jamás, jamás te dejará. Ese alguien se llama Jesucristo, quien dio su vida por ti en la dura cruz. Ese alguien se llama Jesucristo, quien dio su vida por ti en la dura cruz. No, no te dejará, pues contigo, contigo siempre estará. No, no te dejará, pues contigo, contigo siempre estará. Ábrele la puerta, déjale entrar, pues contigo, contigo quiere morar. Ábrele la puerta, déjale entrar, pues contigo, contigo quiere morar.
Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Quiero invitarlo para esta noche, culto de sanidad y milagro, 18:30 horas, y mañana tenemos culto de Santa Cena. Así que quedan invitados. Y yo me estoy despidiendo ya del programa. Y José Estilo estará con el conjunto Emanuel, Ahora alabo a Cristo. Y Roca de la Vida con este tema, Centinela. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Mañana nos encontramos nuevamente a partir de las 12 horas. Dios los bendiga y hasta mañana. Era la vida en la cual yo me encontraba, mi alma tan dolida, sin consuelo y sin amor. El diablo me tenía atrapado entre sus redes, en los vicios y placeres, alejándome de Dios. No sé cómo expresarme para que me comprenda. Estaba tan enfermo en mi lecho cansador, y los amigos con quienes me divertía, pero me abandonaron sin importarles mi condición. Doctores y curanderos mi vida conocían, mas ellos no podían sanar mi enfermedad. Pero un día Dios mandó a su siervo para que me anunciara mi salvación y sanidad. Me entregué a Jesucristo, mi poderoso Salvador, para que Él hiciera en mí su voluntad. Y en aquel momento sanó mi cuerpo enfermo, con su preciosa sangre lavó toda mi maldad. En gozo Él convirtió. Él es mi amigo fiel que jamás me dejará, y siempre está a mi lado hablándome al oído, y aquí yo estoy contigo por toda la eternidad. Ahora alabo a Cristo y doy gracias a Dios. Le canto alabanzas con todo el corazón. El diablo ya no puede llevarme al infierno, porque el poder de Cristo de allí me rescató. Doctores y curanderos mi vida conocían, mas ellos no podían sanar mi enfermedad. Pero un día Dios mandó a su siervo para que me anunciaran salvación y sanidad. Me entregué a Jesucristo, mi poderoso Salvador, para que Él hiciera en mí su voluntad. Y en aquel momento sanó mi cuerpo enfermo, Jesucristo, sangre, el camino, la verdad y la vida. Y en aquel momento sanó mi cuerpo enfermo, con su preciosa sangre lavó toda mi maldad.
Dios creador ya se asoma sobre el horizonte, enviando a los montes su luz singular, y sentado en su carro de fuego, la bomba del cielo dispone a cruzar. Cruza ya. Todo el cielo en su hermosura, fomentando en la natura la vida que Dios nos da, y se va a su ocaso envuelto en llamas, esperando otra mañana que muy pronto volverá, y se va a su ocaso envuelto en llamas, esperando otra mañana que muy pronto volverá. Mientras tú para la ciega empezar, trabajar hasta que Él vuelva, en el monte y en la selva su palabra predicar. Si callar, de cierto os digo que mi Padre es testigo, que las piedras hablarán. Recordar la visión de huesos secos, que mi Dios de entre los muertos puede al hombre levantar. Recordar la visión de huesos secos, que mi Dios de